igual al licenciado Carlos González. Como ustedes bien saben, es docente de la carrera, titular de Contabilidad Internacional y Gabinete de Autoridad Financiera, y también da docencia en la Autoridad de Autoridad Financiera y Autoridad Operativa. Bueno, en primera instancia, compañeros, simplemente agradecerles. Los seminarios, ya les hemos dicho, son gratuitos para todos ustedes. El único fin que queremos es de nada más de que podamos seguir capacitando en estos temas que apliquen a nuestra profesión. Por ejemplo, en este caso, y de manera muy cordial, el ICEA nos ha aceptado que hablemos sobre arrendamientos. Ustedes saben que tenemos un programa local, que es la norma contable 10. También tuvimos la NIC 17 y ahora la NIC 16. Entonces, nos va a hablar también de manera teórica y también de manera contable de ciertos nociones que quisiera que les damos con un fuerte aplauso, por favor. Está acoplando. ¿Dónde ir? Aquí. Hola. Bien. Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio. Queríamos darles un videíto también para introducirnos al tema de las NIC, pero nos ha fallado el cablecito HDMI. En otra oportunidad se los vamos a pasar, no hay mucho problema. Y vamos a empezar hoy con lo que son los arrendamientos. Como decía Ever, vamos a tratar de hacer un breve resumen de cómo en Bolivia estaríamos llegando en algún momento a la aplicación de la NIC 16, considerando sin embargo de que en Bolivia esta norma no necesariamente sería de carácter obligatoria, porque obviamente va a prevalecer nuestra norma local por más mal que esté, ¿cierto? Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros en Bolivia tenemos en temas de arrendamiento la norma de contabilidad número 10, que es la norma que actualmente define el tema de los arrendamientos. En esta norma obviamente se define que nosotros habríamos considerado para la redacción de esta norma la NIC 17, y muchos de los conceptos que están dentro de nuestra norma contable 10 evidentemente estaban dentro de la NIC 17. Y sin embargo, en el afán de tratar de simplificar o de reducir, o caso contrario de que la gente comprenda mejor nuestra norma, nosotros cometimos un error de carácter conceptual, que básicamente implica que en nuestra norma de contabilidad número 10 hablamos de un interés constante, mientras que en la norma internacional, tanto en la NIC 17 y ahora en la NIC 16, nos hablan de que para la aplicación o la medición de todo lo que tiene que ver con las operaciones de arrendamiento, deberíamos tomar una tasa de interés constante. Esto, que aparentemente parece un tema de carácter semántico solamente, pues evidentemente complica la aplicación de las normas, dado que cuando hablamos de un interés constante, que lo hemos traducido en el ejemplo inclusive, solamente hacemos referencia a lo que es un importe que de manera continua a lo largo de las cuotas de arrendamiento nosotros vamos definiendo como ingreso o como gasto, pero el importe son siempre esos mismos 5.000 bolivianos, si mal no recuerdo, que están en el ejemplo. Y sin embargo, al otro lado hablamos de una deuda o de un derecho, dependiendo de si es el arrendador o es el arrendatario, donde la condición fundamentalmente va variando en función del capital impago o del importe de la deuda que se tenga. Por lo tanto, nosotros nos damos cuenta de que si al inicio del periodo debemos más, seguramente vamos a pagar más interés. Pero a medida que el tiempo vaya transcurriendo y vamos a deber menos, seguramente vamos a tener también mayor importe por concepto de intereses, ¿no es cierto? Aplicando reglas sencillas de matemática financiera. Y obviamente todo eso funciona cuando hablamos de una tasa de interés constante, lo cual no es concordante con esto que se llama un interés constante. Y obviamente entre la comparación que hacemos de estos dos conceptos es donde obviamente tenemos que definir que tanto la NIC 17 antigua como la NIC 16, que va a estar en vigencia a partir de este año, que ya está en vigencia, pues obviamente prácticamente se ha convertido en algo impracticable para nosotros. Es cierto que en la realidad, aunque se haya definido este concepto, muchas de las empresas, aunque tengamos esta norma, tratan de olvidarse de lo que dice esta norma y tratan más de aplicar la norma internacional. Y sin embargo, si nosotros vamos
a la letra muerta de lo que se define la aplicación de las normas de contabilidad de Bolivia, ustedes dirán, primero está esta norma y después está cualquier norma internacional. Y como esta norma es contraria porque su concepto es totalmente distinto, pues obviamente no deberíamos considerar la aplicación de esta norma. Y sin embargo, ustedes van a todas las empresas que hacen leasing o arrendamiento financiero en Bolivia y van a ver que ninguna aplica esta norma. Todas aplican la norma internacional. ¿Sí? Bien, entonces la NIF 16, como decíamos, con vigencia a partir del 1 de enero del 2019, tiene como objetivo establecer los principios, como todas las normas, del reconocimiento, en qué momento voy a reconocer y como qué elemento voy a reconocer, los criterios de medición que son aplicables tanto en el momento inicial como en un momento posterior, y también la información que se va a presentar y revelar sobre lo que son las operaciones de arrendamiento. Y esta norma, como vamos a ver, trata dos extremos, tanto para los arrendatarios como para los arrendadores. ¿Qué significa? Que en esencia en una operación de arrendamiento siempre van a participar estas dos partes. Siempre vamos a tener, por un lado, el arrendador y por otro lado vamos a tener el arrendatario. Siempre, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, aquí podemos poner que siempre va a haber un arrendador y siempre va a haber un arrendatario. Y en este momento vamos a ver inclusive qué significa cada uno de ellos. Pero además de eso, tenemos que comprender primero qué es una operación de arrendamiento. Entonces, un arrendamiento se define en esta norma como un contrato que transmite el derecho de usar un activo por un periodo de tiempo a cambio de una contraprestación. Si lo ampliamos un poquito, la definición anterior parecía un poco más completa, donde se decía que es un contrato en el cual una de las partes, que se llama arrendador, le transfiere a otra el derecho de su uso de un bien que es de su propiedad, y esa otra parte se llama arrendatario, a cambio de que ese arrendatario le pueda pagar un canon o una tasa, que en este caso es un importe de arrendamiento. Entonces, bajo esa figura tenemos con que hay dos tipos de arrendamientos. Por un lado tenemos el arrendamiento financiero, lo vamos a poner aquí arriba, tenemos un tipo de arrendamiento que es el financiero y tenemos otro tipo de arrendamiento que es el operativo. Entonces, eso significa que en esencia, básicamente hay dos tipos de contratos de acuerdo a la naturaleza que tiene la forma legal del contrato. Una son un arrendamiento financiero, donde el arrendamiento financiero es aquel que transfiere sustancialmente todos los riesgos del arrendador hacia el arrendatario. ¿Qué significa? Que este arrendador le transfiere al arrendatario todos los riesgos sustanciales, como también los beneficios relacionados con el bien. En cambio, en un arrendamiento operativo, el arrendador retiene para sí los principales riesgos y beneficios asociados con esa transacción. Si digo que los retiene, ¿qué significa? Que no los transfiere, se los queda para sí. Esa es la diferencia entre un arrendamiento financiero y un arrendamiento operativo. El arrendamiento financiero también se llama leasing, ¿sí? Y es una especie, muchos lo confunden con una especie de la compra o la venta de bienes a plazo, pero en realidad no es una venta a plazo, porque si fuera una venta a plazo ya es una transacción consumada. En cambio, en el arrendamiento lo que se hace es, me van a entregar el bien para que yo empiece a utilizarlo y a medida que vaya usando voy a ir pagando cuotas, y si al final del periodo del arrendamiento me quiero quedar con el bien, pagaré una cuota adicional para quedarme con el bien. Pero eso no está establecido al inicio del contrato. Si ustedes se dan cuenta, hay una incertidumbre, ¿no es cierto? Porque en un contrato de compra y venta, yo, aunque vaya pagando las cuotas, ya está definido de que el bien es de mi propiedad. En cambio aquí no. Como puede pasar o como puede no, dependiendo de qué haga el arrendatario, especialmente al final del contrato, y él es el que decide si decide o si quiere o no quedarse con la propiedad de un bien. Y esa es la condición que diferencia entre un arrendamiento financiero y un arrendamiento operativo. El arrendamiento operativo, para que ustedes lo vean fácil, porque siempre lo han hecho, en pocas palabras es un alquiler. Eso es un arrendamiento operativo, ¿sí? Donde una persona evidentemente va a utilizar un bien que es de propiedad de otra, ¿no es cierto? Pero donde ese que se llama arrendador retiene para sí principales riesgos y beneficios. Si le pasa algo al bien,
es de su propiedad, ¿sí? Y por lo tanto los riesgos y beneficios están en poder de él. Y obviamente lo único que hace el otro señor es utilizarlo y por ese uso va pagando un canon o una cuota de alquiler de forma mensual o de cualquier otro criterio que se defina. Entonces, en las operaciones de arrendamiento, como decíamos, siempre van a aparecer dos partes, el arrendador y el arrendatario. El arrendador, que es la persona, la entidad que proporciona, que es propietaria de un bien y proporciona el derecho del uso de ese bien a otra persona a cambio de que ésta le pague un canon o le pague un arrendamiento, ¿sí? Y al otro lado está el arrendatario, que es la persona que no tiene el bien, pero que recibe el derecho de uso de ese bien, y al recibir el derecho de uso de ese bien, él está dispuesto a pagar un canon o una cuota de arrendamiento. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, así de fáciles son los arrendamientos. Y sin embargo, hay condiciones que obviamente en la estructura de todo lo que implican los negocios se han ido complicando. Antes, con la NIC 17, el criterio era que lo primero que tienen que hacer arrendadores y arrendatarios es establecer la naturaleza del arrendamiento. O sea, tenían que clasificar el arrendamiento para ver si era arrendamiento financiero y era arrendamiento operativo. Y los dos tenían que contabilizarlo de la misma forma, lo cual significaba que si era financiero, tanto el arrendador como el arrendatario debían contabilizarlo igual, y lo mismo si era un arrendamiento operativo. Pero empezaron a aparecer ciertas condiciones bastante particulares en los estados financieros de los negocios. Por ejemplo, si vamos a una línea aérea, las líneas aéreas podían adquirir sus aeronaves, ya sea bajo operaciones de arrendamiento financiero o de arrendamiento operativo. ¿Qué significa? Que una línea aérea podía, por ejemplo, no tener ni un avión de su propiedad y todos los aviones con los que opera tenerlos bajo alguna modalidad de estos contratos. ¿Qué significaba eso? Que una línea aérea podía, por ejemplo, contratar bajo arrendamiento operativo, alquilarse, si ustedes quieren, un avión, y nunca era de su propiedad. Y ustedes veían el estado financiero y decían, esta empresa no tiene activos, ¿no ven? ¿Por qué? Porque su principal activo debería ser un avión y no lo tiene, no tenía su principal activo, y tampoco está reflejando las obligaciones que podrían venir del uso de esos activos. Si hacía un arrendamiento financiero, sí aparecía el activo adquirido bajo condiciones de arrendamiento financiero y la obligación, pero en el alquiler no aparecía nada. Y uno decía, ¿y acaso una empresa podrá tener ingresos si no tiene activos? En el tema de análisis financiero era bien complejo, ¿se dan cuenta? Y decía, ¿cómo puede ser que empresas tan grandes, que en teoría utilizan activos que además son significativos en cuanto a su valor, y resulta que no los tienen contabilizados? Y que para operar normalmente hacen contratos a largo plazo, porque los alquileres de las líneas o de los aviones no son por un mes, por 2 meses, son por 5, por 7, por 10 años, y resulta que en ninguna parte tampoco aparece la obligación que tienen de pagar por ese contrato de arrendamiento. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Porque en una condición sencilla de un arrendamiento operativo, eso nunca se contabilizaba. Entonces, al final ellos dijeron, para los contratos, vamos a asumir que todos ahora son arrendamientos financieros. No importa que ahí diga el título arrendamiento operativo, para nosotros todos los contratos van a ser arrendamientos financieros. No importa, ¿no es cierto? Si el contrato dice si es financiero, si es operativo, para nosotros todos los contratos van a ser de carácter financiero. Pero financiero, ¿para quién es? Para este señor. O sea, ¿qué significa? Que el arrendatario solo va a registrar las operaciones como si fueran arrendamientos financieros. No tiene otra alternativa. En cambio, este otro, este sí, el arrendador puede clasificar en financiero o en operativo. El otro no. Y uno dice, y ahora ya no son equilibrados los tratamientos, ¿no ven? Porque antes si uno tenía un activo, el otro tenía un pasivo, y ahora no siempre va a ser así. Puede que los dos estén contabilizando lo mismo. Y la norma dice, no hay problema en la asimetría que genere. La realidad es que queremos mostrar que este tipo de negocios tienen que estar adecuadamente reflejados en los estados financieros de ambas partes. Y sin embargo, ellos hacen una excepción práctica en el reconocimiento para la aplicación de estos conceptos. Si bien en la definición dicen, para el arrendatario todos los arrendamientos son financieros, para el arrendador puede haber alguna diferencia. Lo vamos a poner esto al revés para que sea mejor.
¿Sí? Entonces, como decíamos, los arrendamientos para el arrendador y el arrendatario siempre, ¿sí? O para el arrendador, si quieren, para el arrendador el arrendamiento puede ser financiero o puede ser operativo. En cambio, para el arrendatario siempre va a ser financiero, a no ser que se traten de esas excepciones. Y cuando sean esas excepciones, el tratamiento va a ser como si fuera operativo. Es decir, el arrendamiento va a ser operativo en el caso de los arrendatarios solamente cuando apliquemos esas dos excepciones. ¿Cuáles son esas dos excepciones? Cuando se defina que el bien no es relevante. La guía de implementación de la NIF 16 establece que el valor del activo no debería ser mayor a los $5.000, y si eso es así, podría ser un arrendamiento operativo. Y el otro caso es cuando el arrendamiento sea por un periodo menor a 12 meses. ¿Qué significa? Que al final de los 12 meses, además, ese contrato va a terminar, por lo tanto, no va a tener una trascendencia tan grande, ni va a pasar más allá de los 12 meses, ¿no ven? Entonces, para esos casos, uno dice, ok, el arrendatario también podría tener arrendamientos financieros, pero solamente cuando se traten de esas excepciones y nada más. Perdón, arrendamientos operativos, ¿sí? Ya me está viendo feo, Daniela. Ok, entonces veamos ahora. Lo primero que ahora se hace ya no es clasificar el contrato de arrendamiento, sino más bien es identificar un contrato de arrendamiento. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que en cualquier contrato donde exista la transmisión del derecho a controlar el uso de un activo que pueda ser identificado por un determinado periodo de tiempo a cambio de una contraprestación que es el valor del arrendamiento, entonces diremos, estamos ante un contrato de arrendamiento. No nos interesa ahora si es financiero o es operativo, lo que hay que hacer es identificar la existencia de una transacción de arrendamiento, ¿sí? Y obviamente una vez que identificamos esa transacción, ahora veremos qué hace el arrendador para contabilizar. Como decíamos, el arrendador, vamos a ver solamente el arrendador. El arrendador lo primero que es, tiene que clasificar el arrendamiento. Podrá ser financiero o podrá ser operativo. En el arrendamiento financiero, hemos dicho, se transfiere, ¿no es cierto? Se transfieren los principales riesgos y beneficios, y en el operativo no. Él retiene los principales riesgos y beneficios. Entonces, veamos. Ahora, la condición es bien sencilla. Puede que el contrato diga cualquier cosa. Hay que analizar siempre la realidad económica por encima de la forma legal de las transacciones, ¿no es cierto? Esa es una característica cualitativa que está dentro del marco de conceptos. Veamos. Empezaremos por el más fácil. Un arrendamiento operativo. ¿Sí? En un arrendamiento operativo, la empresa compra un bien. Vamos a suponer compramos un edificio y el edificio lo vamos a destinar para arrendarlo. ¿Qué significa? Que yo voy a contabilizar en ese momento ese activo que podría llamarse un activo para arrendar, y como el arrendar implica que me va a generar una renta, en realidad esta es una propiedad de inversión. Podría ser una propiedad de inversión. ¿Por qué dicen ustedes una propiedad de inversión? Porque esto será cuando se trate de bienes inmuebles, ¿no es cierto? Entonces, si yo compro un terreno o compro un edificio con el afán de alquilarlo, ustedes dirán, eso es un activo para arrendar y es parte de la propiedad de inversión. Pero si yo compro el activo y no es mi terreno, mi edificio, por ejemplo, me voy a dedicar a alquilar vehículos como un rentacar, entonces me dirán ustedes, no es una propiedad de inversión, pero es obviamente un activo para arrendar porque me va a generar rentas. En esencia, sí, son propiedades de inversión, ¿no es cierto? O inversiones en propiedades. Ahora bien, yo compro el activo y una vez que tengo el activo, ahora tengo que definir qué tratamiento voy a dar. ¿Qué hago con él? Como yo lo compro y voy a tener o voy a mantener en mi poder principales riesgos y beneficios, yo me quedo con el activo. Y en cambio aquel otro no tiene nada. Aquel otro no tiene nada. ¿Sí? Este de aquí abajo, más bien diremos, no aquel otro. Este de aquí abajo, que es el arrendatario, no tiene nada. ¿Sí? En las excepciones, vean, en las excepciones, ¿qué va a hacer este señor? Este va a recibir el bien, va a utilizar el bien, y lo único que tendrá que hacer periódicamente es hacer el pago de su cuota de arrendamiento. Entonces, a medida que este señor vaya pagando su cuota de arrendamiento, ¿esta cuota qué representa para él?
¿Qué es? ¿Un ingreso? ¿Un gasto? ¿Un activo? ¿Qué es? Para él esto es un gasto, ¿no ven? Es lo que ustedes siempre han hecho. La empresa, la estrella, haga por concepto de alquileres, ¿no es cierto? ¿Y cómo registraban? Como un gasto. ¿Sí? ¿Dónde está eso? Está aquí. Pero eso solo puedo hacerlo cuando el contrato de arrendamiento tenga un valor menor a $5,000 y al otro lado además, ¿sí? El contrato no tenga un periodo mayor de 12 meses. Si no, esto no aplica. No aplica. ¿Por qué? Porque no va a haber arrendamiento operativo para este. Siempre tiene que ser arrendamiento final. Sí, es una excepción. ¿Sí? En cambio, para este señor está la condición. ¿Y qué hace este señor? Este señor lo único que hace es cobrar por su cuotita, ¿sí o no? Entonces este señor agarra y dirá, yo voy a hacer aquí periódicamente la cobranza de la cuota. ¿Y la cuota qué significa para este señor? ¿Qué representa para este señor la cuotita que periódicamente cobra? ¿Qué es? Para él siempre es un ingreso. Pero vean, la contraprestación de este ingreso, ¿qué viene a hacer? Que este activo arrendado tiene que depreciarse, ¿sí o no? Entonces seguramente este activo en el futuro se depreciará y la depreciación para él va a implicar un gasto. Entonces vean, ahí siempre está la relación que para generar este ingreso hemos tenido que incurrir en un gasto, que es el gasto de depreciación. Sí, y obviamente este señor debe arrendar para generar otros ingresos, ¿lo ven? No hay una relación directa en esa transacción. Y así de fácil es un arrendamiento operativo, es un alquiler, donde uno tiene el bien, deprecia el bien, ¿no es cierto?, de forma normal, y obviamente va cobrando las cotitas, y a medida que las cobra, esas cotas representan para él un ingreso. Y el ingreso que es para él, para el otro, el pago que realiza, representa un gasto. Así de sencillo es un arrendamiento operativo, ¿sí? Pero ahora veamos las condiciones cuando se genera un arrendamiento financiero en el caso de un arrendador. Entonces veamos. El arrendador dice que como él mantiene el control, es como si ustedes fueran a, no sé, a una empresa que se llama Visa Leasing y le dicen, señor, quiero que usted me lo compre o me lo consiga en arrendamiento financiero un equipo de computación. Y la empresa les va a decir, perfecto, yo se los consigo, el equipo de computación, ustedes lo van a pagar en los siguientes 3 años, ¿sí? Y obviamente yo les entrego, se los compro el equipo que ustedes quieran y ustedes pagan en los siguientes 3 años. Entonces, ¿qué hace la empresa? La empresa lo primero que va a hacer seguramente es agarrar y decir, ok, yo voy a comprar el bien, entonces tengo el activo para arrendar, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? He ido y he comprado el equipo que ustedes me han pedido, ¿no ven? Voy, no sé, quieren un super equipo de computación, me cuesta $2,000, yo voy y se los compro en $2,000. Pero resulta que después de eso vamos a firmar un contrato de arrendamiento financiero. ¿Qué significa? Que yo les voy a transferir a ustedes los principales riesgos y beneficios asociados con el computador. Ustedes se han comprometido a pagar en los siguientes 3 años, supongamos, cotitas de $400 cada 6 meses. Y resulta que al final del periodo me van a pagar $1,000 más si quieren quedarse con el equipo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es como que al final el contrato de arrendamiento para ustedes cuesta $2,600, ¿sí? Pero el equipo que ustedes querían es un super equipo que vale $2,000 en el mercado. Entonces yo voy, compro el equipo en $2,000, se los entrego a ustedes y ustedes en cotitas en 2 años y medio van a terminar pagándome $2,600 por ese equipo. O si quieren, podemos hacerlo bien fácil. Es decir, vamos a pagar 4 cuotas más una anticipada que son de $500 cada uno, les va a costar $2,500, para que no se compliquen, ¿sí? Entonces son 5 cuotas que me van a pagar durante los siguientes 2 años por adelantado, pero, ¿sí? O sea, hoy me tienen que pagar por lo menos $500 y les entrego su equipo de computación. ¿Podemos hacer un contrato así? Y así todos tendrían sus equipos, ¿no ven? Entonces, vean, ya tienen su equipo, yo compro el equipo y la pregunta es, como les estoy entregando a ustedes y les estoy dando la opción de que al final del periodo ustedes se queden con la propiedad del bien, es que les estoy transfiriendo principales riesgos y beneficios. Además, ¿cuánto tiempo dura un equipo de computación con el uso que ustedes le dan? ¿Durará 10 años? ¿4 años? No, yo creo que eso debe durar 2 años y medio, 3 años máximo. Si usan como deberían usarlo, haciendo sus tareas, prácticas, todo. Como el equipo, 24 horas al día su equipo no les va a durar mucho.
Entonces uno se puede pensar y dice, ¿qué significa eso? Que ellos van a consumir los principales riesgos y beneficios asociados con él. Bien, vean, la Universidad Católica, por ejemplo, compra sus equipos o sus centros de cómputo en operaciones de arrendamiento financiero, que los suscriben por 3 años. Entonces, transcurridos los 3 años, la universidad tiene la potestad de decir, llévenselos sus equipos, ¿sí? O caso contrario, pagan una cuota adicional y se quedan con los equipos. ¿Qué hace la universidad? Los devuelve. Dice, ¿saben qué? Los han usado tanto que las teclas ya no se ven, la pantalla... Además, por tecnología, universidad privada, yo no puedo pues a ellos presentarles equipos i7 de primera generación. Ahora ellos quieren i7 de 4ª generación. Por lo tanto, esos equipos antiguos no les sirven. ¿Qué hacen? Se los devuelven. Los han comprado bajo operación de arrendamiento financiero. Vean, los devuelven tan viejos que el arrendador cuando los recibe dice, esto hay que botarlo nomás, ya no sirve. ¿Qué significa? Que han consumido los principales riesgos y beneficios en operaciones de arrendamiento financiero. ¿De acuerdo? Entonces, vean, él compra el equipo y se los entrega. Como él no va a tener los principales riesgos, ahora, ¿qué hace con eso? ¿Se queda con el bien? Porque esto lo tenía como activo, ¿no ven? Se los entrega a ustedes. Pregunta, ¿sigue teniendo el activo él? No, él tiene que eliminar este activo. Este quiere un activo, él lo tiene que eliminar. ¿Y en qué lo va a convertir este activo? Lo va a convertir en una cuenta por cobrar. O sea, los $2.000 que yo tenía, ¿se dan cuenta? Los $2.000 que yo tenía en el activo para arrendar, ahora se ha vuelto una cuenta por cobrar de $2.500, que son las 5 cuotitas que ustedes me van a pagar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces yo tengo una cuota por cobrar, pero ustedes dirán por $2.500, pero $2.500 a su valor presente. ¿Y cuál es el valor presente? Es el valor descontado de sus pagos de $500 que van a hacer en el futuro, traídos a su valor presente, considerando una tasa de interés constante. Esta, ¿sí? Tasa de interés constante, que normalmente va a ser una tasa implícita, ¿sí? Ahora bien, uno dice, ahí tengo la cuenta por cobrar, ¿no ve? A medida que el tiempo transcurre, ¿qué hacen ustedes? Él ya no tiene esto. Lo único que tiene es la cuenta por cobrar. Entonces, ¿qué le queda a este señor? Tiene que cobrar. Entonces, el rato que este señor empiece a hacer la cobranza de la cuota, ¿qué significa la cobranza de la cuota para él? ¿Un ingreso o un gasto? Un gasto no puede ser, está dándole plata, es más, ¿no ve? ¿Y la plata que le entra será ingreso o qué creen que es? ¿Qué creen que es? Es ingreso, dice ella, mira, ¿están de acuerdo todos con ella? No. ¿Por qué dirán? Porque la cuota, en realidad, ¿qué es? Es el pago de esta cuenta por cobrar. Entonces, una parte de los $500 que ustedes van a pagar tiene que ir a amortizar la cuenta por cobrar, y la otra parte recién será un ingreso financiero. Por eso utilizamos una tasa de interés constante, porque se supone que el primer periodo me debían $2.500, por lo tanto les voy a cobrar interés sobre $2.500. El siguiente ya no deben ser $2.500, ¿no ve? Me debían 2.000, que implica que los intereses son cada vez más pequeñitos, ¿no ve? Entonces, si su cuota está pactada en $500, ustedes al comienzo no me debían $2.500. Yo les apuesto que me debían $2.020, $2.100. Pero al final me van a pagar $2.500, ¿por qué? Porque los 400 que vienen a ser el costo financiero de la transacción, ¿sí? Entonces, vean, esto que en esencia es el arrendamiento financiero, se supone que este señor debería tenerlo igualito aquí. Aquí es lo mismo, la cobranza de la cuota que para él es un ingreso, aquí es un gasto. El problema ahora es que esto solo funciona en excepciones, lo cual significa que todos los contratos, independientemente de si para este son operativos o financieros, para este todos son financieros, ¿no ven? Entonces, básicamente, así funciona una operación de arrendamiento, ¿sí? Donde obviamente él utiliza una tasa de interés, y ustedes dirán, la cuenta por cobrar al inicio no son $2.000, no son $2.500. 2.500 es el valor nominal de las cotas. Yo tendría que calcular los 2.500 traídos al valor presente, ¿no ven? Entonces, 2.500 me pagan hoy, 2.500 de aquí a 6 meses, 2.500 al año, y esos valores los voy trayendo y no valen 2.500, ¿sí? Por lo tanto, puede que el valor presente de esta cuenta por cobrar hoy sea, no sé, 2.100, 2.200 bolivianos.
¿Qué es la diferencia de esos 300 o 400 bolivianos? Es el ingreso financiero que voy a obtener en la operación de arrendamiento, pero no es un ingreso de hoy, es un ingreso que va a estar diferido en los periodos del arrendamiento, que en este caso son 5 semestres. ¿Estamos de acuerdo? Sí, 5 semestres en los cuales se van a consumir además los principales riesgos asociados con él. Así de sencillo funciona una operación de arrendamiento financiero. ¿Sí? Entonces, el reconocimiento de los ingresos en el tiempo siempre lo vamos a hacer utilizando una tasa de interés constante. ¿Qué quiere decir? Que si, por ejemplo, la tasa para hoy es 7%, usted dirá, es 7% hoy y el 7% en la quinta cuota de aquí a 2 años y medio. Es exactamente la misma tasa. Por eso es que el capital va a ir bajando en el tiempo y obviamente a medida que cada vez me deba menos, ¿qué significa? Que cada vez yo voy a pagar menos de interés. Y así mi cotita sea $500, $500, $500, pues resulta que de los $500 tengo que segregar, ¿no ven? Una parte serán intereses, otra parte es amortización del capital. Y ustedes en matemática financiera han aprendido a hacer sus tablitas, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo en esencia? Una anualidad, ¿no ven? Hemos dicho una anualidad, estamos pagando la primera cuota hoy y las 4 siguientes vamos a pagar cada 6 meses. Entonces, como estoy pagando al final 2.500, pregunta, ¿cuánto valen los 2.500 hoy? ¿Qué es eso? Eso es el valor presente de la cuenta por cobrar. Entonces, esta cuenta por cobrar, ¿cómo se mide? Se mide siempre a su valor presente. ¿Y el valor presente qué es? Es el valor descontado de las cuotas futuras traídas al valor de hoy, utilizando ¿qué cosa? Una tasa de interés constante. ¿Sí? ¿Fácil? Ahora ustedes dirán, ¿y en un arrendamiento operativo qué hace este señor? Fácil, ¿lo ven? En un arrendamiento operativo, ¿qué hace este señor? Este señor clasificará los bienes, esto que hemos hecho aquí, clasificará los bienes de acuerdo a la naturaleza que tengan, en este caso podrían ser propiedades de inversión, y cada cotita que él reciba por lo que el otro le va a ir pagando, para él cada cotita significa un ingreso. Y obviamente tendrá que ir depreciando sus activos a medida que se vayan utilizando en el transcurso del tiempo. Recontra fácil hacer un arrendamiento operativo. Pero ahora veamos qué pasa con el arrendamiento financiero. En el caso del arrendatario, como decíamos, todos los arrendamientos son financieros, excepto que sean operativos, ¿no es cierto? Pero operativos siempre y cuando cumplan esas 2 excepciones. Aquí las vamos a poner bien claras, ¿sí?